Forbes México, en Aristegui Noticias. Bueno, vamos con nuestros amigos de Forbes, con la presencia en este estudio de Alejandro Ángeles, editor de Forbes.com.mx. Alejandro, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y gracias a Jorge Torres, que está llegando a la presidencia de la American Chamber. Gracias por estar aquí, Jorge, bienvenido. Gracias, Carmen. Está recién llegado. Así ¿Y en qué momento? Es correcto. Estarás aburridísimo porque cierre de frontera, México-Estados Unidos, el TEMEC, bueno, ¿qué temas, no? Sí, son temas muy importantes en relación binacional y evidentemente estamos no solamente alertas como American Chamber, sino también pues, manteniendo una posición propositiva para la resolución de este tema desde nuestro ámbito, que es pues justamente la inversión, la generación de empleos, ¿no? Sin duda. Bueno, a ver, Alejandro, creo que aquí estamos frente a algo que uno dice, no se va a atrever, ¿cómo creen que va a cerrar la frontera? Ayer me decía Tony Payán, un especialista de la Universidad de Rice en Estados Unidos, en una charla para CNN, me decía en el programa, solo hay 2 casos en la historia de los Estados Unidos en donde se cerró la frontera. El caso Nixon en 1969, donde por el tema de las drogas y el prohibicionismo que estaba instalando Richard Nixon, decidió cerrar la frontera y el resultado fue catastrófico y duró unos cuantos días, pero fue terrible. Y luego, cuando el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y este tremendo sacudidón que se vivió, bueno, unas horas estuvo cerrada la frontera y los efectos fueron terribles por 1000 razones, económicos, de tránsito, qué efectos se pueden imaginar. Eso era en esa fecha y en la otra, ¿qué será en 2019? Pensando en que es una locura, pero que Trump dijo esta semana. Y esta semana es esta semana. Correcto. ¿Qué tipo de efectos, qué cálculo hace la American Chamber sobre esta eventualidad? Supongamos que dice, lo hacemos. Estamos claros que México puede frenar la migración indocumentada y no lo hace porque solo tiene palabrería y haciendo revisión del tema podría fácilmente evitarlo, cosa que no sé de dónde saca Trump, que fácilmente México puede frenar la migración, pero bueno, eso es lo que dice y que por esa razón, si no frena México las caravanas y la migración indocumentada, va a cerrar la frontera. ¿Qué cálculos, qué escenarios tiene la American Chamber? Porque además es la cámara correcta para hablar del tema en este momento. Sí, como no, Carmen, vemos que esta medida, que evidentemente es del ámbito político y es dada la soberanía de los países. Y electoral. Sí, exactamente. Me parece que es una medida no conveniente para los intereses de ambos países en el ámbito económico, que finalmente pues es lo que contribuye al dinamismo de la economía y la competitividad de los dos países. Vemos nosotros hoy en día que hay cerca de 1 millón de personas que cruzan todos los días legalmente. Hay también, Carmen, Alejandro, 300,000 vehículos que cruzan todos los días. Se calcula que el nivel del costo de las transacciones entre México y Estados Unidos es del orden de $1 millón por minuto, calculando 1.400 $1 millón por minuto, así de intenso. Correcto, calculando quizá hasta 1.400 millones de dólares por día. Entonces, es una decisión, repito, no conveniente para el dinamismo de la economía de ambos países. Hay esta interdependencia a nivel de los dos países que evidentemente estamos muy interesados en que a través de la American Chamber y nuestra propuesta de valor se mantenga pues el beneficio de ambos países, no viendo quién gana, quién pierde, sino estar mucho mejor coordinados como un bloque económico dentro del mercado mundial. Alejandro Ángeles. Sí, y bueno, viendo estos temas, estas 2 instancias en las que se cerró la frontera hace algunos años por circunstancias muy puntuales, no hay que ir tan lejos. Hace unos meses, cuando por la crisis migratoria se cerró la garita en Otay, de Mesa de Otay, en Tijuana, hubo un reporte de la Comisión de Comercio de California, en la cual se estableció que ese mismo día, por haberse cerrado unas horas esa garita, ese paso nada más, se perdieron a los 2 lados de la frontera casi $12 millones en comercio, ¿no? En gente que iba al otro lado a comprar o gente que venía a Tijuana a consumir o a comprar algunas cosas, ¿no? Entonces, eso nos da un parámetro, ¿no? De lo que puede suceder solamente en un lugar. Estamos hablando de entre $900 millones o $1.400 millones de pérdidas diarias. Solamente en comercio transfronterizo, ¿no? Yo creo que Jorge, tú como presidente de FedEx, que es una empresa de las más grandes y más relevantes de logística, tienes esa visión, ¿no? De integración.
¿Qué pasaría con un solo día de cierre en la frontera si tenemos una situación tan integrada, ¿no? Con operaciones de maquiladoras y de servicios a ambos lados de la frontera y que trascienden, ¿no? Muchísimos cientos de kilómetros más adentro en ambos países. Exactamente, no solamente es un impacto en la franja fronteriza que son de 3,000, poco más de 3,000 kilómetros y la actividad comercial, sino también las consecuencias contractuales que tienen las empresas que tienen este intercambio de productos en ambos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de tiempos de entrega, ¿no? Compromisos que están reflejados en los contratos y cuando no se cumplen, pues hay una multa muy importante, ¿no? En el sector automotriz. Que deberán contemplar esos contratos las contingencias imposibles de imaginar de otra manera como esta, o no se contemplan contingencias así. O no se concebían, ¿no? Sí, quizá no. O sea, que hagas un contrato y usted me tiene que entregar las piezas de los automóviles, porque ahí está un tema importantísimo con la industria automotriz. Correcto. Me tiene que entregar las piezas de automóviles el 30 de abril y tal cosa, y ese es su plazo, y si no, tiene una penalidad. Este tipo de contratos generales que se tienen deben contemplar contingencias, supongo. Sí, seguramente cada uno de los contratos y de como la, que de un la día relación Donald privada, Trump diga se cierra la frontera. Sí, debe normal. y ese es un tema de nuestros clientes usuarios pues tienen contemplado seguramente, pero viendo el tema desde el punto de vista del impacto, hay 14 millones de empleos que dependen directamente de esta relación binacional en términos del comercio. Recordemos que del lado mexicano hay 6 estados que tienen esta interacción con 4 estados de la Unión Americana, en donde somos primeros o segundos destinos u orígenes de exportadores de los productos, ¿no? Y más allá del tema comercial, también la actividad económica normal, hay estudiantes que cruzan la frontera para poder pues tomar sus clases, hay personas que trabajan y viven del otro lado, entonces... No, es una frontera intensísima, la más movida usada del planeta, ¿no? Sí, correcto. Y en ese sentido, Jorge, acabas de comenzar a presidir la American Chamber en México, en un acto donde estuvo Alfonso Romo, el jefe de asesores del presidente. Correcto. Donde el gobierno les ofreció certidumbre en las inversiones, ustedes les ofrecieron seguir invirtiendo. Sí. Pero ¿en qué punto están? Si acaso son ustedes interlocutores en este tema o en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En la renegociación que se está haciendo para salir finalmente o no con el TEMEC. ¿Qué papel está jugando la American Chamber como, como cabildero o como una parte muy interesada, ¿no? Por los intereses que tiene. Sí, retomando este punto, me parece que es trascendental compartir un par de datos para poder poner en contexto la respuesta que voy a dar, Alejandro. American Chamber es una asociación que tiene en México 102 años. Eso habla de que vemos a México, y lo digo como mexicano orgulloso, quizá como un ejemplo de la coyuntura, representando una empresa y una cámara, pero como mexicano. Vemos en México un socio estratégico a largo plazo, ¿no? Por sus hechos los conoceré, 102 años, ¿no? Agrupamos a 1,450 empresas, generamos 2.5 millones de empleos directos formales, demás, ¿no? Contribuimos al 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido, siendo American Chamber quien es, lo acabo de describir dando un par de datos, el papel que jugamos es toral desde el punto de vista de impulsar el hecho de que la relación comercial entre ambos países se vaya dando. Nosotros mantuvimos un nivel de inversiones de $5,000 millones el año pasado, 2008. El compromiso ¿En México. $5,000 millones. Exactamente. Las empresas americanas agrupadas en American Chamber, $5,000 millones en México 2008. Y el compromiso, Carmen, Alejandro, es mantener las inversiones, básicamente en el mismo orden, $5,000 millones. Que creo que el hecho de mantenerlas es en sí, pues evidentemente muestra del compromiso que tienen las empresas americanas en seguir invirtiendo. ¿Podrán seguir creciendo las inversiones? Evidentemente así será. Tenemos una gran participación en el tratado, en la renovación, ¿no? De la modernización del TEMEC, el USMCA, de tal forma que tanto en México con los organismos empresariales desde un inicio estamos muy organizados, teniendo este nivel de interlocución con el gobierno federal en la transición, y en el caso de Estados Unidos también, nuestros corporativos están en ese país y tenemos una interacción directa con el Congreso de Estados Unidos para poder entender, desglosar los componentes del tratado. Va a haber una revisión muy importante ahora hacia el 19 de abril por parte del Congreso, en donde hay una revisión económica, y la idea es que mientras vayamos encaminándonos hacia el cierre de año, pues se ratifique por los congresos de los 3 países, ¿no? Bueno, hay preocupación de que no. Hay información en Estados Unidos de que una parte de los demócratas, por diferentes razones, no estarían necesariamente proclives a firmar
a votar a favor de este nuevo tratado y eventualmente empujar para que se quede como estaba. Sí, así es. Me parece, Carmen, que mientras más vaya pasando el tiempo, más ideas pueden surgir en términos de iniciativas, gente que tanto en Estados Unidos como en México... Supongamos que ocurre que no transita el asunto en el Congreso estadounidense. No hay tratado, no hay TEMEC. Y si eso ocurriera, ¿cuál es el escenario? Me parece que la relación binacional en términos de intercambio de productos, de servicios en Estados Unidos es inminente. Eso no va a parar y evidentemente el hecho de estar trabajando en base al contexto de un tratado, pues marca las reglas, los criterios, sin embargo, no detiene la relación, no detiene el flujo de mercancías, la relación interdependiente en términos de pues aprovechar la propuesta de valor de las empresas americanas combinado con el talento mexicano para poder seguir creciendo como bloque económico. Eventualmente entrarían en función las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? ¿Es algo para lo que los miembros de la American Chamber están preparados? Sí, de alguna manera somos empresas americanas operando en México, pero también la mayor parte de ellas somos empresas globales, que tenemos presencia en prácticamente todo el planeta. El hecho de estar en México por 102 años quiere decir que hemos trascendido por muchos cambios, entendemos el dinamismo no solamente de México, sino del mundo, y la capacidad de adaptación de las empresas que tienen inversiones pues del tamaño de las que integran American Chamber, pues tiene ese nivel de certeza para poder ser flexibles, acomodarse y dadas las condiciones que se den, pues mantener ese compromiso con México. Entramos en la parte final de Alejandro Ángeles. Sí, digo, nada más rápido, uno de los reclamos del presidente a empresas, sobre todo en el sector de energía, es que no han invertido como habían prometido, ¿no? A raíz de la reforma energética y con todo el tinglado que se puso para que lo hicieran. Y muchas de esas empresas supongo que son miembros de la American Chamber. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes y cómo verían un eventual cambio o una eventual reforma a la reforma energética? Sí, hay una parte proporcional importante de empresas que se dedican al sector energético en American Chamber. Evidentemente, el hecho de no haber hecho una inversión en el plazo inmediato no quiere decir que no vaya a haber. Yo creo que es importante el hecho de que las empresas de ese sector vayan entendiendo las reglas, los parámetros, esta certeza que se vaya dando, como comento, no solamente en el plazo inmediato, sino en el mediano, largo plazo. Eventualmente, mientras se vayan aclarando las reglas del juego, la inversión se mantendrá y se incrementará proporcionalmente. Pues ahí están todos los temas. Alejandro Ángeles, Jorge Torres, nuevo presidente de American Chamber, gracias por estar aquí esta mañana. Carmen. Gracias, Alejandro, por estar aquí en esta mesa con Forbes y